Bienvenidos nuevamente a la unidad 2, en el cual hablaremos sobre las agendas internacionales para enfrentar el cambio climático del módulo de mecanismos de reducción de gases de efecto invernadero de la Maestría de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica de Ambato. En este video haremos un breve recorrido sobre el contenido de esta unidad. Para ello, recordemos que el objetivo de aprendizaje que tenemos para esta unidad es poder conocer cuáles son esas agendas internacionales que tenemos actualmente vigentes y cómo éstas se vinculan con el cambio climático. Entre ellas, vamos a hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva Agenda Urbana y también conocer un poco más sobre la evolución de las negociaciones de cambio climático para poder llegar al acuerdo que actualmente está vigente, que es el Acuerdo de París. Partamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han planteado para poder alcanzar este tan anhelado desarrollo sostenible, y este viene de alguna manera evoluciona desde los objetivos del milenio, que al poder hacer un análisis se plantean de mejor manera ahora. De esta manera se han establecido 17 objetivos que deberán ser cumplidos hasta el 2030. Y dentro de estos 17 objetivos se identifica la acción por el clima como prioridad, siendo este su objetivo número 13. Sin embargo, si nosotros analizamos cada uno de estos, nos daremos cuenta que más de un objetivo de desarrollo sostenible se vincula con el cambio climático. Por ejemplo, la erradicación de la pobreza, hambre cero. Todos aquellos que se vinculan con la reducción de brechas sociales están vinculados también con cambio climático. Así como también, por ejemplo, el objetivo de desarrollo que está vinculado con energías renovables. De esta manera, si podemos hacer un análisis mucho más preciso y mucho más detallado, podremos ver que la gran mayoría de estos objetivos se vinculan de una u otra manera con la lucha contra la crisis climática. Pero concentrándonos en el objetivo 3, el cual es específico para la acción por el clima, podemos recalcar algunos de sus enunciados o algunos de los componentes de este objetivo vinculados con sus metas. Por un lado, habla del fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación para poder enfrentar los riesgos asociados al cambio climático. También de la importancia de poder incorporar medidas relativas al cambio climático. Y esto está vinculado con la generación de políticas, de estrategias y planes nacionales. Así como también tenemos el de mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana institucional para poder establecer acciones concretas de mitigación y adaptación al cambio climático. La nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana, por otro lado, también establece la importancia y la necesidad de poder contar con asentamientos humanos sostenibles e inclusivos. ¿Y por qué es importante hablar de las ciudades? Porque se ha establecido que alrededor del 80% de la población del mundo vive en una zona urbana. Y también existe una estimación de que aproximadamente el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero están vinculadas a actividades o vienen de las zonas urbanas. De este modo, la nueva agenda urbana se vuelve clave también cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático. En esta agenda se establece la importancia de poder tener ciudades resilientes que puedan enfrentar los impactos del cambio climático, pero así también que empecemos a diseñar y empecemos a trabajar por tener ciudades que sean bajas en emisiones de gases de efecto invernadero. En lo que respecta al cambio climático concretamente, podemos ver que existe una evolución en las negociaciones de cambio climático, y esto se da desde 1992 en la Conferencia de Río de Janeiro, cuando se empieza a hablar de desarrollo sostenible. Desde ahí ya se está avisorando una crisis climática. En 1997 se logra concretar el Protocolo de Kioto y acuerda que este se puede implementar desde el 2005. En el 2012 se acaba el periodo de implementación del Protocolo de Kioto y empieza un periodo muy álgido en las negociaciones de cambio climático y una fuerte presión para que los países puedan asumir compromisos ambiciosos y vinculantes para enfrentar esta problemática. En el 2014 el IPCC lanza su quinto reporte, en el cual ya se establece la gravedad de la problemática de cambio climático
y la necesidad de poder tomar medidas urgentes para poder enfrentar el cambio climático, sobre todo en uno de sus informes especiales. Y en el 2015 finalmente se logra llegar a un tratado vinculado con cambio climático al que lo conocemos como el Acuerdo de París, el cual entra en vigencia desde el 2020. Y recién, en agosto del 2021, el IPCC emite su sexto informe de evaluación en el cual ya nos habla de que hemos llegado al punto del no retorno. El Acuerdo de París. El Acuerdo de París establece que todas las partes se comprometen a que el incremento de temperatura esté por debajo de los 2 grados centígrados. Para esto deben promover acciones para incrementar la resiliencia y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto se hace a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son los compromisos que los países asumen según las condiciones nacionales de cada uno de ellos. De esta manera, en estas NDC, que se conocen por sus siglas en inglés, se deben establecer las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se compromete cada país, cuáles también son las acciones y los esfuerzos vinculados a la adaptación al cambio climático. Estos se deben también actualizar cada 5 años y lo más importante tomar en cuenta aquí es que en cada actualización la NDC de cada país deberá siempre ser más ambiciosa, es decir, nunca se puede retroceder o disminuir los compromisos que se asumieron en las NDC previas. Esto con la finalidad de hacer que cada vez el compromiso incremente por parte de todos los países. De esta manera hemos finalizado el recorrido por el contenido de la unidad 2 de este módulo.